Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Las leyes del éxito. Paul Clement Jagot. Capítulo 9. Filosofía del éxito. 1. Resultados esenciales. 2. Cuando todo va mal. 3. Cuando todo va bien. 4. El foco de la acción. 5. La experiencia. 6. Los desfallecimientos. 7. Si tienes un hijo. 1. Resultados esenciales. La obtención a cualquier precio de un cierto resultado exterior, dinero, poder, fama, etc., es la idea predominante de la mayoría de los más ambiciosos en las luchas de este mundo. Esperan de lo que codician un grado superior e intenso de satisfacciones, en persecución de lo cual se aniquilan locamente. Gracias a esa lucha encarnizada, muchos consiguen su objetivo, pero ¿cuántos de ellos se encuentran a la vez la satisfacción, el resultado interior con que soñaban? Si el objetivo exterior, en la conquista de la cual nos aniquilamos, no es el medio de lograr una dilatación interior personal, si esa conquista exige una alteración irremediable de los elementos físicos o psíquicos de nuestra individualidad, si, en una palabra, el éxito exterior implica una quiebra interior, eso significa que nos habremos equivocado grandemente. Hay, pues, resultados esenciales a los cuales conviene dar la primacía entre los que hayamos tenido en cuenta, porque sin ellos es imposible sacar provecho de los demás. ¿Quién envidiaría, por ejemplo, la suerte de esos magnates de las finanzas con la preocupación de coleccionar papel moneda e incapaces de gustar otros placeres que una vana ostentación de lujo, la euforia embriagadora, los placeres trepidantes de los parques de atracciones? En primer lugar, obtengamos el equilibrio orgánico, el bienestar senestésico, a la integridad en la duración. Por lo demás, eso necesita un tacto muy favorable a las grandes realizaciones. En segundo lugar, procurémonos el bienestar material, y el mejor medio para lograrlo es, ya lo hemos visto, el trabajo reflexivo y continuo que conduce a la superioridad profesional, fuente de enriquecimiento moral, así como de prosperidad. Esas dos condiciones primordiales de un programa de conjunto bien concebido no se llenan sin adquirir un cierto dominio de sí mismo, nivel apreciable de conocimientos y lucidez cerebral. Pero enseguida,
aun haciendo de manera que nos sea posible extender nuestra situación social sobre bases más sólidas y más amplias, no olvidemos que, una vez obtenidas las necesidades vegetativas, no tardaríamos en retroceder si no nos esforzáramos de año en año en profundizar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Con el tiempo a todos les está permitido igualar la cultura general que a los más favorecidos se les dispensa en el curso de la adolescencia, en los instintos primero y en la universidad después. Esa cultura, que da valor a las posibilidades profesionales, completa la formación del intelecto y abre diversos accesos al dominio filosófico. Es indispensable para que puedan satisfacerse las necesidades de la sensibilidad y las del intelecto. Para extender progresivamente la extensión y la profundidad de los propios conocimientos, hay dos métodos. El primero consiste en inspirarse en programas clásicos y entregarse durante una parte del tiempo de ocio al estudio sucesivo de cada materia. El segundo método tiende a ampliar cada vez más las nociones referentes a la carrera que se sigue. No hay profesión que no tenga importantes relaciones con las ciencias positivas y especulativas. A tal respecto, ya dijimos en uno de nuestros precedentes trabajos, un campesino que ha trabajado sus campos reflexionando, experimentando, hasta que el arte de fecundar el suelo no tenga secretos para él, necesariamente ha elevado el nivel de su inteligencia a la vez que se iba convirtiendo en un perito agrónomo. De igual modo, el artesano que por haberse esforzado atenta y activamente alcanza la superioridad en su oficio. La altura especial de cada uno de ellos será una base excelente para la conquista de la superioridad general. Supongamos que el campesino, por ejemplo, se hace un día las dos preguntas siguientes. 1. ¿De quién y de qué depende mi estado? Y 2. ¿Quién y qué depende de mi estado? Entonces se verá obligado a adquirir los mecanismos de que tiene necesidad para su oficio y que le interesa adquirir. Inversamente considerará los destinos y usos de lo que él produce, la importancia de su producción en particular y el rendimiento nacional de los productos similares a él en la economía de su país, europeo, mundial, etc. Y así sucesivamente interrogará la cosmografía, la meteorología, la geología, la geografía económica, la física, la química industrial, la organización productora de máquinas y utensilios para trabajar el campo, las modalidades y la legislación de los transportes, el derecho rural, etc. Nociones precisas acerca de cada cuestión le serán suficientes y él las aprenderá con facilidad si experimenta interés por ellas, si tiene apetencia, avidez. Su pensamiento ganará así poco a poco en extensión y pronto ascenderá a la región de las ideas generales, sociológicas, fisiológicas, etc. Profesionalmente hablando, se abrirá vastas posibilidades de empresa, de innovación, de perfeccionamientos. Verdaderamente, ese hombre formará parte de los seres elegidos entre los de mayor valor individual y social. Es un ejemplo digno de imitar, de ser sugerido en beneficio de cada individuo en particular y para la mayor prosperidad de nuestra nación y del mundo entero. Añadamos que seguir ese ejemplo es alejar para siempre el tedio y ponerse en condición de disfrutar de la vida, en vez de permanecer, como el hombre o la mujer sin cultura, dentro de los estrechos límites del plano vegetativo instintivo. Se extiende el número y calidad de sus goces en idéntica medida a cómo se va avanzando en la adquisición de conocimientos. La sensibilidad, la imaginación, el entendimiento se hacen aptos para las diversas clases de placer que se corresponden. Se ha dicho que la cultura apartaba de la acción. En realidad consideramos una de ellas como la connotación de la otra. Ciertamente sería como empezar la casa por el tejado, el emplear en provecho de estudios especulativos el tiempo que lógicamente debe ser dedicado ante todo a la acción realizadora.
Cuando hayan sido vencidas las dificultades inherentes a la consolidación de la situación material, habrá llegado el momento de utilizar los procedimientos que dan la seguridad, con miras a ese desenvolvimiento individual de que antes hablábamos. Primero vivir, después filosofar. Hay en ello una cuestión de prolifaxis mental. Aprender cada año alguna cosa nueva a fin de sostener, mediante el ejercicio, la agilidad de la imaginación. 2. Cuando todo anda mal. El lector conoce ya nuestra definición del éxito, un conjunto coordinado de pequeños triunfos parciales. Pero toda profesión trae reveses y todo hombre tiene sus fracasos. Por muy juiciosa y activamente que se proceda, a la serie de éxitos parciales logrados se mezclan siempre un cierto número de adversidades, de contratiempos. De igual modo, hay que contar con diversas condiciones hostiles que en general se presentan en el momento en que menos se las espera, para perturbar la economía de la existencia y las realizaciones en curso. Prever esas posibilidades es ya resistirlas, porque así se evitan los efectos deprimentes de la sorpresa. Es asimismo saber organizarse mentalmente de antemano con miras a vencer sus consecuencias, por muy duro que pueda ser el golpe, por grave que pueda parecer la derrota, uno y otro afectarán sin derribarle a quien sea combativo, y aun sabiéndose dañable, conserve la firme decisión de no dejarse aniquilar definitivamente por nada. En las horas de prueba, cuando el pánico aparece, acordémonos de lo que sigue. A. Lo que más importa es tener sangre fría. Según eso, se aferrará uno sólidamente al resuelto de conservar toda la calma. Para ello, examínese fríamente la situación. No hay que exagerarse nada ni esconder nada. Examínese las coyunturas, los hechos presentes, con la segunda intención de que un buen examen, muy objetivo, constituye ya una ganancia inicial. Si ha ocurrido ya algo irreparable, hay que admitirlo, pero oponiéndose a estar apenado para siempre, por lo menos de una manera aguda. Aquello que pueda ser intentado de nuevo, reconstruido, disimulado, aparecerá tanto más claramente cuanto mejor se sepa examinar la situación con calma. Físicamente hablando, hay que conservarse sobrio, prescindir de excitantes y de su traidora estimulación, recurrir a la respiración profunda y conservar a cualquier precio el sueño nocturno. Excepcionalmente, vale más hacer uso de un sedativo que pasarse las noches en claro. B. Es inútil y perjudicial lamentarse y confiarse a alguien. Eso es derrochar tiempo y energía, y con ello no se obtiene ayuda cuando más la necesitamos. Ante todo, busca el silencio y la soledad para reflexionar y tomar decisiones. Enseguida, si a ello hay lugar, tómese consejo o solicítese asistencia, pero después de hacer un relato claro y preciso de aquello a que debe hacerse frente. ¿Para qué acaparar la atención de aquellos de quienes no podemos esperar nada de efectivo? ¿Y para qué gastar tiempo y saliva con el único fin de obtener pruebas de simpatía o de compasión que no tendrían otro efecto que aumentar en nosotros el sentimiento de que estamos en situación digna de lástima? Busquemos mejor los medios positivos para salir de nuestra congoja. C. Aquello que contraría no siempre es grande. Salir mal en un examen, por ejemplo, no obtener un resultado a pesar de trabajar duro o no obtener un favor es desde luego fastidioso, pero sucede a menudo. Conviene pues acostumbrarse a encajar los golpes sin pestañear y a reaccionar con serenidad, en vez de dejarse invadir por la idea de que se es muy desafortunado. Aún los más merecedores de suerte tienen sinsabores. Nadie consigue únicamente satisfacciones. Hasta los más favorecidos reciben molestias y rudos golpes. Son pruebas por las que hay que pasar. Por lo demás, de ello se puede obtener un carácter más íntegro.
Por poco que a ello se presten, se adquiere pronto la costumbre de seguir la lucha con más ardor. Y en ello reside uno de los secretos del éxito: saber aguantar, trabajar, luchar aún sin estímulo o a pesar de todos los elementos posibles de fracaso. D. Resistiendo a las pequeñas contrariedades es como se prepara uno a vencer los grandes topetazos. Como aquellas son frecuentes, constituyen otras tantas ocasiones de una práctica perpetua de la impavidez. Por ejemplo, tienes una cita a cierta hora con alguna persona cuya presencia deseas con ansiedad, pero ella no acude. A menos que no te acuerdes de las indicaciones del capítulo 5, estarás ante la perspectiva de varias horas de fastidio. De nosotros solos depende hacer frente a ese contratiempo. Fija tus pensamientos en algo agradable o útil y pasa aquel mal rato a la cuenta de los imponderables. Aún mejor, piensa de antemano y decide qué harás en el caso de que aquello que habías proyectado para determinado momento no lo pudieras llevar a cabo. Otro ejemplo: has perdido la cartera, que contenía algunos billetes de banco y documentos personales. He aquí un perjuicio material que hay que sufrir de buen o mal grado, y que en sí mismo es bastante molesto. ¿Por qué dejar que se agregue el perjuicio que esa pérdida te inflige? ¿La obsesión de lo que no tiene remedio? Efectúa las gestiones necesarias para que tus bienes puedan ser restituidos si fueron encontrados por un hombre honrado. Observa lo que puedes hacer para armonizar el prejuicio en cuestión y déjalo por la paz. Por lo menos así te ahorrarás los malos ratos. E incluso de tu mala pata sacarás una ventaja seria si te esfuerzas en mantener, a pesar de ella, tu sosiego. Cuanto más sombría es la hora, más necesario es tener confianza. Cuando las circunstancias exigen del cerebro y de los nervios un esfuerzo particularmente duro o una fatiga desacostumbrada, cuando los golpes rudos llegan incontenibles, hay que saber desentenderse del trabajo cada 2 o 3 días, dejar la investigación de las soluciones y entregarse a cualquier diversión. La hidroterapia, el deporte, los espectáculos, una reunión alegre seguida de un sueño prolongado devuelven al espíritu su vigor y su frescura. Enseguida se reanuda la tarea en excelentes condiciones y todo se ve más claro. Si se trabaja sin descanso, la lucidez se nubla y los nervios se doblegan. Por lo demás, aunque se suspende el trabajo mental deliberado, se prosigue el del inconsciente, y se prosigue más profundamente que en las horas en que la conciencia trabaja y da lugar a puntos de vista o a ver más claras las cosas, a informaciones que no tardan en imponerse a la atención. F. A falta de rapidez, cuenta con la persistencia. Ciertos cerebros, muy bien dotados, improvisan siempre casi instantáneamente las mejores respuestas a los golpes de la suerte y combinan con admirable facilidad soluciones a las dificultades imprevistas. Pero para la mayoría de nosotros, toda investigación es difícil. Las posibilidades no se muestran sino después de reiterados esfuerzos de concentración. De ahí un grave riesgo de descorazonamiento cuando, después de haberse calentado la cabeza en vano, continúa pareciendo insondable el problema que hay que resolver. El cansancio es inevitable, cuando no el descorazonamiento. Hay que tomarse un tiempo de reposo y después continuar investigando. A veces, en medio de un descanso, sobreviene de improviso clara y llena de evidencia la inspiración que buscas. Y es que el inconsciente, el secretario interior, jamás suspende sus tareas secretas. Al reflexionar se le proporcionan materiales, se le estimula y poco a poco ese buen servidor lleva a cabo su tarea. G. No es enteramente penoso hacer frente a las borrascas de la vida.
salvo acaso para aquellos cuyo ideal supremo sería la exclusión de todo esfuerzo, ideal tanto más perjudicial cuanto que es absolutamente irrealizable. Si uno se entusiasma con la idea de resistir a los peores momentos y de llegar a salir de ellos, las energías vitales se dinamizan en el curso de la lucha y a menudo se llega a excederse a sí mismo. Positivamente, los valores, los resortes interiores se exaltan. La voluntad se hace agresiva, se manifiesta una paciencia, un valor y una habilidad de que no se creía capaz. Eso es lo que se denomina la gracia de estado. 3. Cuando todo va bien. Los periodos venturosos no son los menos peligrosos, porque incitan a disminuir la tensión. Como los acontecimientos se suceden en general separados en dos series, la una hostil, la otra favorable, todo viene de perlas durante semanas o meses, mientras que en diversas épocas las coyunturas desagradables o dolorosas se acumulan. Ese ritmo difiere, en cuanto a amplitud, según los individuos. La alternancia se efectúa, por ejemplo, para unos cada 3 meses, para otros cada 3 años o cada treintena. Si se observa lo que sucede durante 1 a 3 décadas en el seno de una docena de familias, se ve muy bien cómo se manifiesta la ley rítmica del destino. Cuanto más larga y más brillante ha sido la era próspera, más violentas y más graves serán las réplicas contrarias de la suerte. Por eso conviene mantener intacta la combatividad y no creer ni en la invulnerabilidad ni en las situaciones eternas. Cuando todo va bien, seamos prudentes. A. Todo éxito parcial es como el anillo de una cadena. Hay pues que alegrarse de haber forjado ese anillo y decidirse sin tardanza a la realización del siguiente, sacando partido de la experiencia adquirida. Si el primer resultado ha sido feliz, seguirá un cierto entusiasmo, cuyo dinamismo hará más firme el espíritu de iniciativa. Dejar que ese entusiasmo degenere en presunción e imaginarse que en lo sucesivo todo va a ir bien es un obstáculo que hay que evitar. B. El principio no vale, sino por lo que le sigue. Ciertos amaneceres radiantes y llenos de promesas hacen que se olvide de tomarse precauciones contra un posible cambio de tiempo. De igual modo, el que comienza con demasiada suerte tiende a descuidar la vigilancia. No nos tengamos por satisfechos, sino después de haber hallado la salida, el resultado definitivo, y permanezcamos en guardia contra los peligros imprevistos. 10 precauciones inútiles cuestan menos que una sola omisión. Por lo demás, a pesar de todas las prevenciones, nunca se podrá decir que existe una garantía absoluta. C. Cuando no se tiene cuidado, sobreviene el desorden. El caso es frecuente. Ciertas personas se quedan a medio camino del éxito porque con los bienes que ya han adquirido aumentan en ellas la voracidad y se dejan llevar de la aventura, así que se les llega a una relativa prosperidad. Los abusos, el desbarajuste, las pasiones, hasta entonces alejadas del espíritu por el hecho de que éste luchaba contra las dificultades materiales del principio, se hacen presentes y se instalan tiránicamente. A veces eso es debido a la reacción de los instintos demasiado rigurosamente rechazados durante los años que duró el impulso inicial. Ese rechazado, en el sentido freudiano, y sus consecuencias y reacciones serán evitados cuando el análisis positivo tome una parte predominante de la elaboración de los principios directivos. Si la autointerdicción de los placeres sensuales se acompaña de un vivo pesar y por lo tanto de una sobreestimación de esos placeres, la teoría de Freud es real, y el rechazo engendra incontenibles arrebatos psiconerviosos. Creemos preferible disminuir la intensidad de las tentaciones que rechazarlas brutalmente. A ello se llega mediante una justa valoración del placer a que da lugar su satisfacción, bajo el imperio de las sugestiones ajenas,
de ciertas lecturas, de los desahogos de la imaginación, toda persona no advertida se exagera casi inevitablemente la intensidad, la extensión, la duración real de las satisfacciones que anhela. Así que se ha comprobado que en todas las cosas nuestros sentidos prometen infinitamente más de lo que pueden dar. Se tiene más prudencia y sobre todo se halla menos sujeta a esas sorpresas de que antes hablábamos. D. La parte del esfuerzo importa más que el resultado. Cada éxito resulta, en cierta medida, de tres factores, de los cuales hemos hablado ya al principio de este libro: las facilidades o dones naturales, el esfuerzo deliberado y las circunstancias favorables, o suerte exterior. Es de la mayor importancia darse cuenta siempre exactamente del papel que ha desempeñado cada uno de esos tres factores en la obtención de un resultado cualquiera. Si una persona atribuyera a su esfuerzo o a su valor un éxito debido sobre todo a las circunstancias, estaría inducida a sobreestimarse, a creerse en lo sucesivo mejor calificado de lo que estuviera en la realidad y se encaminaría hacia inevitables fracasos. Una tentativa frustrada, por la causa que sea, hace esforzarse más en obtener mejores efectos que un éxito fácil, porque ella ha determinado un desarrollo psíquico cuyos beneficios serán permanentes. No perdamos de vista que el obstáculo renace siempre. La palabra obstáculo no necesita definición, pero ¿has pensado alguna vez que con ella se designa la más evidente, la más constante, la más inevitable de las realidades? Desde la edad tierna hasta el final de la vida, tanto en su vida particular como en su carrera profesional, todo hombre ve renacer a cada paso ante sí el obstáculo, a veces pequeño, otras veces considerable, variado, a menudo imprevisto y de buen o mal grado, debe hacerle frente. Sus aspectos hostiles dan al obstáculo todos los caracteres de un enemigo. Sin embargo, supongamos que lo hemos suprimido. Imaginémonos lo que serían nuestros pensamientos y nuestra actividad si nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos se realizaran sin muchas dificultades y de conformidad con nuestras intenciones. Y como si dijéramos por hechicería, el resultado sería claro: nuestra inteligencia y nuestra energía, debilitadas por el menor esfuerzo, no tardarían en caer en esa atonía que los ingleses denominan spleen y nosotros tedio. Es preciso trabajar para vencer el obstáculo y, una vez vencido, celebrar la victoria, pero no solo de los resultados directos, sino tomado de una manera deportiva. Que no se confunda el sentido que queremos atribuir a trabajar. No se trata de penar, sino de pensar y actuar con intensidad. La costumbre hace que la lucha para dominar y resolver cada nueva dificultad sea agradable, porque aumenta progresivamente la potencia conceptual del espíritu y la fuerza de carácter. Desde que la lucha deja de ser demasiado desigual, desde que los recursos cerebrales han tomado extensión, la defensa y el ataque atraen, y su resultado es cada vez más frecuentemente favorable. Aquel que comprenda estas verdades no se retrasará mucho tiempo durmiéndose sobre sus laureles. Tenderá no a ganar los medios de sumergirse a una pasividad indefinida, feliz y atrofiante, sino a elevar un poco más cada año el nivel de sus energías, sus medios de acción. De ese modo se conservará cuidadoso y activo hasta una edad avanzada. F. Mira hacia adelante, pero no demasiado lejos. El sentimiento de confianza en sí mismo que sucede a una misión abre de par en par las puertas de la esperanza sobre un panorama donde el futuro se insinúa risueño. Entonces es cuando se corre el riesgo de creerse que se ha llegado a la meta antes de haber partido. Libre de las preocupaciones inherentes a la etapa acabada, y después de haber evaluado con prudencia lo que ha sido adquirido, no pierdas el tiempo maravillándote de tu obra. Prepara inmediatamente el plan de la etapa siguiente. Considera las posibilidades,
a que ésta te conducirá, pero no te anticipes, eso sería desparramar nuestros pensamientos. Prosigue tu camino hacia adelante, sin dilación, pero también sin arrebato. Si te retrasaras demasiado, ya no sabrías prever las eventualidades a las que tendrás que hacer frente. Lo único que importa es la certidumbre de avanzar en buena dirección. G. No te preocupes de la aprobación. A veces de un criterio rígido e incluso riguroso se obtiene alguna indicación útil. Poco importan los móviles que inspiran esa crítica si ella es justa, aunque sea en parte. Así es como personas que te serán hostiles te prestarán un buen servicio en ocasión en que se figuraban mortificarte. Pero de los beneplácitos, ¿qué es lo que podemos esperar? Si son merecidos, nada añaden a nuestra valía. Si no lo son, ¿cómo tomarlos en serio? Desde un punto de vista sentimental, la simpatía o la afección que demuestran para nosotros, porque has mostrado habilidad o maña, se revelan necesariamente superficiales, puesto que solo dependía de un hilo que la simpatía o el efecto no se hubieran despertado. Nada altera con tanta seguridad la lucidez de espíritu, nada extravía más desagradablemente el juicio que preocuparse por el qué dirán. Nuestra integridad, como nuestro interés, exigen a menudo que actuemos a pesar de tener la casi seguridad de que seremos criticados. Si uno se deja arrastrar por la corriente de la necesidad de ser aprobado, se llega a decidir y a actuar por la opinión ajena. Durante los buenos periodos moderemos nuestras expansiones. Vanagloriarse en voz alta crea la envidia, así como el quejarse crea el desprecio. 4. El foco de la acción. Es el pensamiento y más precisamente la meditación. Meditar es reflexionar los problemas del momento, considerarlos desde muchos ángulos, calcular el desarrollo de las próximas contingencias, procurar darse cuenta de la mejor manera de actuar. Con más frecuencia se encuentran nuevas energías cuando se evocan largamente las ideas directoras a las que uno se ha adherido. Calculando a menudo las ventajas de una línea de conducta recta y los inconvenientes que se ofrecerían si fallaran las resoluciones tomadas, se renuevan indudablemente los resortes interiores. Largas reflexiones, orientadas por el deseo del éxito, conducen a distinguir las ventajas de un comportamiento activo y metódico. Esa noción de certeza vuelve siempre de nuevo al espíritu a menudo y desempeña el papel de una sugestión post-hipnótica. Alguien ha dicho, el que no actúa de acuerdo con lo que piensa, piensa incompletamente. La meditación conduce el pensamiento hasta sus más extremos límites y permite obtener así resultados brillantes. Es cuando se prevén y se evitan las precipitaciones, las inconsecuencias, los errores. Salvo raras excepciones, la juventud medita poco. Sería preciso ayudarla, incitarla a ello. La adolescencia es una edad crítica en la cual la realidad aparece disimulada tras una cortina de amables inutilidades y de tristes ilusiones. El porvenir de toda una existencia se juega entre los 15 y los 30 años. El trabajo parece árido, las disciplinas tiránicas y todo lo demás atractivo. Contra esas peligrosas disposiciones no se reaccionará sino concentrándose seriamente acerca de las grandes cuestiones de la vida, respecto a las consecuencias próximas o lejanas del abandono, de la ligereza y de los excesos. ¿Dónde se enseña que para durar es preciso moderarse, que uno no se libra de las dependencias exteriores sino en la medida en que se conquiste el dominio de sí, y que antes de pensar en consumir, conviene aprender a producir? Esas tres indicaciones deberían alimentar sin cesar las reflexiones de aquellos que emprenden la lucha por la vida, a fin de que, por encima de todo, se preocuparan del desarrollo de su capacidad de esfuerzo y de la formación de su manera de ser.
Habituándose a ello se puede meditar en cualquier sitio, incluso entre una multitud ruidosa. Pero para empezar a ejercitarse son preferibles el aislamiento y el silencio. Después de haber dejado volar durante algunos instantes el pensamiento, a fin de desprenderle de las circunstancias inmediatas, de aflojarlo, se le asigna un tema tan preciso como sea posible y se evocan sucesivamente los diversos aspectos. Ayudándose de la memoria se buscan todas las ideas que a ello se refieren y con ayuda de la imaginación, las fuentes en las que sería posible documentarse. Para no olvidar nada, lo mejor es ir tomando nota de las ideas a medida que aparecen. Ese trabajo cerebral no se acaba sino después de muchas sesiones. Las notas de la primera y los documentos reunidos enseguida servirán de puntos de partida para la segunda y así sucesivamente. Antes de tomar una determinación, aunque sea poco importante, respecto de la cual nuestros principios adquiridos no nos proporcionan suficiente claridad, se impone la meditación, que evita muchos sinsabores. Si se procede así, se decide con toda seguridad, después de haber examinado cuidadosamente lo que resultaría de cada decisión posible en el transcurso del tiempo. Si se procede así, se decide con toda seguridad después de haber examinado cuidadosamente lo que resultaría de cada decisión posible en el transcurso del tiempo. Por otra parte, es de interés imponerse 2 meditaciones diarias. Al despertarse, la del plan del día, a fin de coordinar bien las fases y de subordinar el espíritu a nuestras mayores intenciones. Esto permite prever las pausas, las debilidades a que pudiéramos sentirnos inclinados o incitados, a autosugerirse enérgicamente lo que seremos por la noche, satisfechos de haber cumplido y prohibirse por anticipado las faltas previsibles. En segundo lugar, cada noche se impone una revisión, un examen crítico de los hechos y actitudes precedentes, de las inviolencias experimentadas, rechazadas o sufridas y de las sugestiones de otros. La costumbre de esas 2 prácticas constituye una salvaguarda cierta y una fuente abundante de energía. Antes de terminar este apartado, señalemos el obstáculo que desconcierta casi siempre las primeras tentativas en el arte de meditar. Ese obstáculo es el carácter fugaz de la atención reflexiva, cuando se trata de mantenerla sobre un tema cualquiera sin provecho material. Al cabo de algunos minutos, el pensamiento escapa a la orientación voluntaria, va a la deriva y cae en la fantasía. ¿Hay que descorazonarse por eso? En modo alguno. Así que uno se dé cuenta de que la imaginación se separa de la esfera donde debiera fijarse, hay que volverla a su lugar y reiterar sin descanso ese refuerzo en la vigilancia. Igual que para las otras formas de la concentración, la posibilidad de esta no se adquiere sino a cambio de una aplicación persistente. Algunos dicen, he tratado de meditar, pero no lo he conseguido. Nadie dirá, en cambio, me he aplicado en 100 ocasiones diferentes, durante una hora, a meditar y no lo he logrado. 5. La experiencia. Se da ese nombre al conjunto de nociones que se imponen al espíritu a medida que proseguimos nuestras iniciativas y nuestras observaciones. La experiencia es la enseñanza intermitente que nos ofrecen los hechos. A nosotros atañe de interpretar las causas que determinan los grandes y los pequeños acontecimientos de nuestra vida, de un fracaso eventual, de un contratiempo. Cada cual puede obtener indicaciones gracias a las cuales sabrá proceder con más destreza en el porvenir. Se concibe que una memoria estable facilite la constitución de la experiencia, pero la estabilidad de la memoria no se mantiene sino por la revisión frecuente de su contenido. Si, por ejemplo, se desea conservar íntegramente los conocimientos que se tengan acerca de una cuestión cualquiera, es indispensable compilar la totalidad de ellos periódicamente primero y después los principales elementos más íntimos.
Y lo que es cierto para los conocimientos didácticos, lo es asimismo para las adquisiciones empíricas que constituyen la experiencia. Esta última tiende a disociarse, a menos que uno se esfuerce en revivir las imágenes en donde se ha inspirado y en clasificar, según sus relaciones de analogía, las leyes, la certeza, las probabilidades que sucesivamente se han desprendido para nosotros de las lecciones de la vida. Prácticamente, aconsejamos el ejercicio siguiente. En unos momentos en que no haya nada inmediato que acapare nuestro espíritu, memorialicemos un año entero de nuestro pasado. Imaginemos cuáles eran entonces las disposiciones en que nos encontrábamos y después figurémonos qué estamos pensando y actuando tal como lo hicimos entonces. Al efectuar ese ejercicio, el interesado habrá de preguntarse, si entonces hubiera yo poseído la experiencia que tengo hoy, ¿cómo me habría comportado durante ese año? ¿De dónde me hubiera venido lo que he aprendido después? ¿A causa de qué me ocurrió tal cosa? Con ayuda de esas preguntas y de otras similares, se hará la luz sobre muchos puntos oscuros. El mecanismo de diversas series de acontecimientos, antes incomprensibles, se revelará claramente. Relaciones inspiradoras de iniciativas se establecerán entre el pasado y el presente. En fin, uno de los fundamentos de la experiencia general se hallará restaurado por completo. Este ejercicio, dirigido cada vez sobre un año diferente, contribuirá poderosamente al buen orden de los archivos cerebrales. Se dice que de nada les sirve a muchos la experiencia. Caen de nuevo continuamente en los mismos errores y alcanzan una edad avanzada sin que su discernimiento se haya aclarado sensiblemente. Y es que se han navegado a la deriva por el océano de la vida, sin preocuparse de agarrar el timón de su destino y de orientarle hacia un objetivo bien definido. Han estado soñolientos, mentalmente por lo menos, sin ver nada. Y para decirlo todo, esa especie de parálisis psíquica, de automatismo vegetativo, parece más bien la regla que la excepción. En uno de los notables estudios acerca de la voluntad, un redactor anónimo escribió en la revista francesa La Progrès Psychologique, a propósito de esa lamentable pasividad, lo que sigue. Son raros los hombres en quienes todos los pensamientos tienden sin cesar hacia el fin que desean alcanzar y que aportan a su tarea un esfuerzo continuo y concienzudo. Desde el obrero, el humilde peón, hasta los grandes sabios de nuestras facultades han pasado por los grandes magnates de la industria y del comercio. Cada uno se contenta con hacer lo que el patrón, el jefe, la necesidad o las circunstancias les ordenan. Solo la vida les obliga a salirse de los límites que les son trazados. Para la mayoría es la tarea la que les oprime, y no ellos quienes oprimen a la tarea. Todos piensan, tengo que hacer esto, y luego descansaré o me divertiré. No emprenden nada que no sea propio de su oficio o de su estado. Como vulgarmente se dice, todo cuanto hacen lo efectúan como aficionados, y su espíritu, sus pensamientos, se dispersan sobre un gran número de cosas inútiles. Prueban un poco de todo y no se detienen mucho tiempo en nada. El zapatero refiere todos sus pensamientos a sus hormas, a sus pieles, a sus tarapiés, a sus herramientas. No se acuerda de su clientela, sino para encajarle el futuro de su trabajo. No ve mucho más lejos. No se dice que con algo más de conocimientos, a su ambición, le sería posible rebasar sus límites actuales y abrirse nuevos campos de trabajo, de intereses y de beneficios. ¿Qué le importa a él la comedia o el drama que se desarrolla perpetuamente en sí mismo y de los que es el juguete y muy a menudo la víctima inconsciente? Cuando fracasa en alguna de sus operaciones, se contenta con decir, no he tenido suerte, y se sume en la desolación sin remontarse hasta el origen de su desdicha, sin buscar profundamente las causas. Su pereza moral le aniquila por completo.
Contra esa pereza moral es contra la que hay que reaccionar. Cuanto más rudimentario es el hombre, más trabajo le cuesta remover su pensamiento, más incapaz es de llevar a cabo esfuerzos. Sin una orientación permanente del pensamiento y de la actividad, la experiencia no existiría, porque ella carecería de punto de apoyo, es decir, de una línea de cristalización en la que puedan agregarse y agruparse los recuerdos. 6. Los desfallecimientos. Sería una candidez pretender alcanzar en un corto plazo una rectitud absoluta, o siquiera la observancia casi exacta de las prescripciones de una obra como esta. Calculemos que son necesarios 2 o 3 años para adquirir la costumbre de atenerse constantemente a las directivas esenciales de este libro. Ante todo se intentará ponerlas en práctica y después, al lograrse la naturalidad, en pocos días, en pocas semanas, será posible darse cuenta de que los viejos automatismos superan a la naciente iniciativa. Esa naturalidad que se reproduce no se aleja sino a fuerza de verse echada de nuevo una y otra vez, pero al fin llega un día en que se desvanece para siempre. No se adquiere un hábito sin cansancio ni accesos sin desfallecimientos. Que el principiante resuelto a inspirarse en nuestras indicaciones empiece por tratar de seguir ante todo las más elementales de ellas y recordar que quien mucho abarca, poco aprieta. Sus esfuerzos le proporcionarán a su asiduidad y pronto le será más fácil avanzar en su camino. El objetivo primordial que deberá asignarse el lector es el de leer muy atentamente y muchas veces este manual, en forma que su contenido se grabe en su memoria con la mejor precisión. Ya hemos dicho antes que el pensamiento es el foco de la acción, alimenta el tuyo con imágenes claras y estimulantes y pronto te sentirás impulsado a actuar. Al leer, representas exactamente la significación de cada frase. No dejes pasar siquiera una de estas sin entenderla bien. Si para llegar a la comprensión te hiciera falta buscar, reflexionar, ese primer esfuerzo te preparará ventajosamente para otros más efectivos. 7. Si tienes un hijo. Los bienes más preciosos que un hombre pueda poseer son los medios interiores del equilibrio psicofísico, de la actividad realizadora y de la influencia personal. Esos medios, cualidades, principios, conocimientos, seguridad, etc., conviene que los adquiera el niño desde los primeros años, ayudándole para ello adecuadamente. Si ha de poseer bienes exteriores, de ese modo se hallará en mejores condiciones para conservarlos y aumentarlos. Si al contrario, hubiera de crearse por sí mismo una situación, llegará a ella tanto más pronto y con tanto mayor brillantez cuanto más prontos se le haya procurado la educación del éxito. Ante todo, trata de favorecer el desarrollo físico de tu hijo. Procura que alcance el más alto grado de vigor. Vigila su alimentación y su sueño. Acostúmbrale a que guste del aire libre, del movimiento y de los juegos en que su musculatura trabaje. Así que esa personilla sea apta para comprender. Aplícate a inculcarle sobre todo la preocupación de lo que es, de lo que puede hacer, de lo que le conviene para su salud y a que considere como accesorio la que él pueda parecer. Así que conceda más importancia a la fortaleza de su cuerpo que al buen aspecto de su traje, y que aprecie mejor una fruta que una golosina. Un poco más tarde, cuando llegue para él la edad escolar, insiste acerca de la importancia de la tarea bien hecha. Sitúa su punto de honor en su capacidad de aplicación. El dejarle trabajar en exceso será un grave error. Le evitarás esto enseñándole a laborar con sosiego, con método, oponiéndote a largas sesiones y exigiéndole una duración normal de su sueño.
A fin de inspirar al niño el interés por el estudio, bastará sugerirle la curiosidad y el deseo de saber. A ello se llega habituándole cariñosamente a la clase de problemas que cada ciencia permite resolver, a las posibilidades que se abren ante el que sabe. Atrae siempre la atención del niño hacia el interés que tiene para él asimilarse tales o cuales conocimientos, adquirir habilidad y precisión en determinado trabajo, conducirse razonablemente. Hazle evidente que la dejadez, en cualquiera de sus formas, constituye una desventaja capital, que el esfuerzo, viéndolo solo desde el lado difícil, no es sino el poder de obtención del cual se derivan las demás posibilidades. Un poco antes de la formación, procura al hombre de mañana las luminosidades indispensables para la interpretación sana de las reacciones que pronto podrá comprobar en sí mismo, pero no te limites a una exposición de fisiología íntima, porque entonces correrás el riesgo de ofuscar la imaginación del pequeño, y por otra parte, lo educarás incompletamente. Si bien es cierto que debe serle señalado el riesgo de ciertas amistades, debe serlo igualmente los peligros de todos los excesos, de todas las imprudencias. Por otra parte, ¿no son solidarias todas las sesiones del complejo orgánico y todas sus funciones? Una alimentación demasiado carnosa o en exceso de fermentos determina peligrosos comezones. Las exaltaciones psiconerviosas por abuso de ciertas lecturas conducen al mismo resultado, y aún en otro punto de vista, igualmente debemos poner en guardia al niño contra los errores que dan lugar a la enteritis, a la diabetes o a la nefritis, que contra las imprudencias del orden genésico. Enseñémosle a vivir sanamente en toda la acepción de la palabra. Finalmente llegará la gran cuestión de la orientación profesional. Entonces, interrogaremos al interesado para saber sus gustos y sobre todo para conocer sus aptitudes, sus fallas, sus recursos físicos e intelectuales. Si se le ha acostumbrado convenientemente a disciplinarse por sí mismo, él triunfará siempre, aunque la profesión en que entre no le entusiasme gran cosa, pues desde el primer día, y gracias a la educación precedente, será capaz de una aplicación sostenida. Porque lo repetimos, la aplicación engendra la habilidad, que a su vez crea el atractivo. Las leyes del éxito, Paul Clement Jagot, primera edición, 1972.